ambición, conquista, lujuria, asesinato y el poder de una tecnología incomparable. Estas fueron las bases de la fundación del Imperio Romano. Les movía una especie de ego cultural colectivo. Los colosales proyectos de construcción de Roma, coliseos, palacios, calzadas y acueductos extendidos por 3 continentes fueron vehículo del poder y las promesas de la civilización más avanzada del mundo. Estas estructuras se convirtieron en símbolos de esa idea que era Roma. Pero aunque los romanos dominaran el paisaje con sus enormes proezas arquitectónicas, a la larga se verían impotentes para evitar su propia autodestrucción. Roma, la construcción de un imperio. Primera parte. El primer gran éxito de ingeniería de la ciudad fue la Cloaca Máxima, un extenso sistema de alcantarillado que aún funciona hoy, 2500 años después de su construcción. La Cloaca Máxima recogía las aguas que corrían por las calles de Roma y las vertía en el río Tíber. Los ingenieros también utilizaron los conductos subterráneos del alcantarillado para drenar las tierras pantanosas entre los poblados situados en lo alto de las colinas de Roma. Allí construyeron el Foro, el antiguo distrito del centro de Roma. La construcción de la Cloaca Máxima, en mi opinión, es la clave para transformar Roma y que pasara de ser una serie de tribus que viven en colinas dispares en torno a un pantano cenagoso a ser una cultura centralizada y unificada. El nuevo foro romano resultante del drenaje conseguido a través de la Cloaca Máxima permitía que la cultura se consolidara en un lugar central. Mientras la cultura de Roma se iba consolidando, empezó a crecer la influencia que la ciudad tenía sobre sus vecinos. En el siglo IV a.C., Roma controlaba la mayor parte de Italia central, y sus ingenieros recibieron el encargo de desarrollar una infraestructura de comunicaciones que conectase el imperio en expansión. En la antigüedad había básicamente 2 modos de transporte. Se podía viajar por el campo, bien a caballo o con más probabilidad, andando o en carros, o se podía viajar en barco. Los caminos, tal y como los conocemos hoy, en realidad no existían antes del Imperio Romano. Todo eso cambió en el año 312 a.C. al construirse la Vía Apia. La primera calzada nacional de Roma que recorría 212 kilómetros desde la capital hasta la provincia de Campania al sur. Para trazar la ruta más recta y rápida por la costa, los ingenieros romanos utilizaron un instrumento especial de topografía. Los romanos utilizaban una herramienta llamada groma, que consistía en una barra vertical con una cruz en la parte superior que se ponía sobre el suelo. Mirando a través de la cruz se podían alinear 2 puntos en línea recta. La gran diferencia entre las calzadas romanas y las carreteras actuales es que los romanos no podían trazar curvas. Por lo tanto, las calzadas eran completamente rectas hasta un punto en que giraban en ángulo cerrado y otra vez totalmente rectas en otra dirección. La dificultad, por supuesto, de construir calzadas tan rectas en cualquier dirección es que se encontraban con colinas y valles por los que había que cruzar, pero cuando se encontraban con esta situación, atravesaban la montaña para poder seguir llevando la calzada en línea recta. Una vez se conseguía despejar la ruta ideal, se cavaba una zanja ancha y se rellenaba con tierra y canto rodados para crear una base sólida. Después se cubría con una capa de grava compactada con arcilla o mortero. La superficie superior se componía de una capa de gruesos adoquines inclinados que permitían que el agua escurriera hacia los lados. Las calzadas resultarían tremendamente amenazantes. Cuando vieras las calzadas te preguntarías, ¿cuánto tiempo tardarán 10.000 soldados en llegar hasta mi casa? Creo que me lo voy a pensar 2 veces antes de hacer ninguna tontería contra Roma. En el siglo I, Roma se había convertido en la única superpotencia de Europa. Pero al tiempo que expandían su imperio hacia el exterior, los romanos también estaban pendientes del interior y usaron sus conocimientos superiores de ingeniería para mejorar la calidad de vida dentro de las murallas de la capital. De todos los logros de ingeniería, ninguno cambió tanto la vida en Roma como el agua corriente.
El sistema de distribución de las aguas en Roma supuso un salto espectacular respecto a todo lo que hubiera habido antes. En la capital, 11 acueductos llevaban un flujo continuo de agua fresca a sus ciudadanos. En total transportaban 750 millones de litros al día desde las montañas a kilómetros de distancia hasta la ciudad. Los acueductos revolucionaron la vida cotidiana de los ciudadanos romanos, pero no solo la de los jardines y las villas de los ricos o los palacios de los emperadores, sino la del ciudadano medio romano. Se disponía de tanta agua en la ciudad de Roma que con ella se podía abastecer a una enorme población. Los acueductos favorecieron el crecimiento de una nueva cultura urbana. Con el flujo constante de agua podían vivir en la capital hasta 1 millón de personas con toda comodidad e higiene. El agua de los acueductos es lo que limpia todo lo que ensucian los romanos y mantiene limpia la ciudad. Esa es otra razón por la que los romanos se creen que son superiores, porque son más limpios que los demás. Ningún emperador puede atribuirse el mérito por sí solo del éxito de los acueductos. Fueron construidos a lo largo de varios siglos. Pero sería el desfigurado y tartamudo emperador Claudio quien se podría decir que tuvo mayor influencia en la planificación del suministro de agua de Roma. Antes de llegar al poder, Claudio había sido el hazmerreír de la familia al que consideraban un inválido y procuraban evitar su aparición en público. Claudio era tartamudo. También se dice que tenía un poco de cojera y que no oía bien. Así que la verdad es que no sabían muy bien qué hacer con Claudio. A pesar de sus defectos, Claudio fue lo suficientemente astuto para hacerse con el poder cuando se le presentó una insólita oportunidad. En el año 41 la mayoría de la familia regente fue asesinada para vengar el sangriento régimen del sobrino de Claudio, Calígula. Pero a Claudio lo respetaron la vida tras encontrarle escondido tras una cortina. Con su vida pendiente de un hilo se las arregló para sobornar a la guardia pretoriana de Roma y que le proclamaran emperador a él. Este soborno tan oportuno cambiaría el curso de la historia de Roma. Cuando se convirtió en el emperador, parece ser que gobernó bien en muchos sentidos, al menos según nuestro criterio. Está claro que no era ningún estúpido. Durante el reinado de Claudio, el imperio avanzó sorprendentemente en varios aspectos. En la frontera, sus legiones conquistaron la Britania, algo en lo que hasta Julio César había fracasado. Y en el interior construyó 2 importantes acueductos, el de Aqua Claudia y el de Annio Novus, que incrementaron de forma espectacular el volumen de flujo de agua que llegaba a Roma. Los acueductos, en teoría, no son tan complicados. Es decir, que el agua va buscando los niveles inferiores y que, por lo tanto, puedes conducir el agua por una pendiente desde cualquier zona hasta otra zona. Esa es una premisa bastante sencilla, que cualquiera podría saberla. Pero en la práctica, construir un acueducto es ya otra cosa. Los romanos planificaron sus acueductos para que se acercaran a la ciudad en un ángulo o pendiente que fuera descendiendo gradualmente. La pendiente bajaba unos cuantos centímetros cada 100 metros. La inclinación del acueducto tenía que calcularse desde grandes distancias, 40, 50 o incluso más de 60 kilómetros, desde los manantiales de las montañas hasta las ciudades. Y eso tenía que mantenerse. No se podían desviar de ello con independencia de la naturaleza del terreno del que se tratase. Para mantener el ángulo preciso de la corriente de agua a través de las grandes montañas, los ingenieros romanos crearon unos túneles con la inclinación exacta. Cuando los conductos llegaban a los valles, se elevaban por medio de muros de piedra. Si era necesario crear muros de más de 2 metros de altura, los romanos ahorraban material de construcción y, conservando su resistencia, perfeccionaron un concepto arquitectónico de la antigüedad: el arco. El arco revolucionó la arquitectura en el mundo antiguo, permitiendo distancias mucho mayores de las que nunca habían sido posibles. Los arcos cambiaron totalmente la concepción espacial de la arquitectura romana.
Los arcos se construían sobre una estructura de madera temporal que sostenía cada piedra en su lugar hasta que se colocaba la dovela o piedra angular en el centro. La dovela distribuía el peso por igual a cada lado del arco, lo que permitía colocar otras piedras encima de ella. Los arcos suponen un progreso respecto a la construcción del muro macizo en muchos sentidos, tanto en términos de eficiencia como en términos de solidez. El arco, por supuesto, requiere mucho menos material en su construcción, pero es muy resistente para soportar elementos como los tejados o los acueductos o cualquier cosa que quieras poner encima de él. Una columna de arcos de 10 kilómetros transportaba el agua Claudia cruzando los valles en dirección a Roma. Los acueductos tendrían un tejado cubierto, pero, por supuesto, si se pudiera quitar ese tejado, se vería el agua circulando como en un río, en dirección a la ciudad. Una vez llegaba el agua a la ciudad, los acueductos la vaciaban en 3 depósitos distintos. Uno destinado a las fuentes públicas de agua potable, un segundo con destino a los baños públicos y un tercero reservado para el emperador y otros romanos acaudalados que pagaban por tener su propia agua corriente, un concepto muy adelantado en su tiempo. En el siglo I o II, prácticamente todos los hogares de cualquier clase disponían de agua corriente. Esto es sorprendente, porque, por ejemplo, durante toda la Edad Media no pudieron disponer de ella. En su lugar, levantaría la maravilla de ingeniería más famosa de Roma, un lugar en el que se podía canalizar todo el caos que había consumido a la ciudad. Se llamaría el Anfiteatro Flavio, aunque se conoce más por el nombre de Coliseo. Lo que quería decir Vespasiano con esto fue: estoy cogiendo un espacio que era solo para el uso privado de un mal emperador, y ahora estoy transformando ese área en un espacio público que será utilizado para que toda la gente de Roma pueda disfrutarlo. Esta fue una forma de propaganda muy audaz. Los gladiadores llevaban siglos derramando sangre para divertir al público, pero la gente de Roma tenía hambre de espectáculos más grandes y atrevidos. El Coliseo proporcionaría a los gladiadores un moderno y permanente escenario de lucha y los juegos alcanzarían un nivel de carnicerías nunca visto en la historia del imperio. Este era el lugar, el escenario más importante. Aquí llegaba la diversión. Todo, desde animales de los rincones más remotos del mundo conocido hasta prisioneros de tierras lejanas, estaban allí a tu alcance para verlos desde tu asiento de palco en el centro de la ciudad. La construcción del Coliseo comenzó en el año 72. Fue financiada con la venta de las valiosas reliquias obtenidas de los templos judíos durante el saqueo de Vespasiano a Jerusalén. De esa campaña se trajeron a 12.000 prisioneros judíos para construir el anfiteatro. Trabajarían en unas condiciones tremendamente duras y durante muchas horas, y realizando grandes esfuerzos hasta el final. Utilizaron más de 6.000 toneladas de hormigón y arrastraron bloques enormes de travertino desde una cantera a más de 30 kilómetros de distancia. Según iba progresando la construcción en altura, usaban menos material de piedra caliza pesada, más fuerte y costoso, y más material barato que además era más ligero. Los romanos tenían unas grúas de madera muy sofisticadas y herramientas para levantar piedras, y podían hacerlo con bastante facilidad desde el suelo hasta grandes alturas. En solo 8 años, la imponente estructura llegó a alcanzar los 50 metros de altura, empequeñeciendo todo cuanto le rodeaba. Es la estructura más alta construida por los antiguos romanos. Este es el anfiteatro de la capital. ¿Y qué era Roma? Roma era una ciudad mucho más grande que ninguna otra ciudad y mucho más rica. Por eso, el anfiteatro era un símbolo del poder, la tecnología y la riqueza de la Roma antigua. Los anfiteatros se construyeron con una estructura sorprendentemente sencilla, uniendo 2 teatros griegos hasta formar un teatro de 360 grados en círculo. El Coliseo estableció un nuevo estándar en el diseño de anfiteatros romanos.
contenía una compleja red de pasillos y escaleras que permitían la entrada y salida de 70.000 romanos en un tiempo récord. Al igual que en los estadios actuales, todos los espectadores que entraban en el Coliseo tenían un billete con el número correspondiente a una de las puertas de entrada. El complejo fue diseñado no solo para controlar al público, sino para que se sintiera cómodo. Disponía de 110 fuentes de agua potable y 2 servicios del tamaño de una casa entera. El Coliseo incluso disponía de un tejado retráctil. En los días de calor se desplegaba un toldo llamado velario sobre la grada superior para que diera sombra a los espectadores. Lo accionaban unos marineros de la Marina Romana que se encontraban situados a lo largo de la galería superior en todo el perímetro del Coliseo. Podían cambiarlo según el sol y según el viento. En consecuencia, el Coliseo tenía una climatización fantástica y sombra. Se ponían en la galería superior y con unos postes, cuyos agujeros podemos ver aún en la parte exterior, conseguían sujetar esta enorme lona que cubría todo el espacio. El Coliseo fue terminado en el año 80, pero Vespasiano no viviría para ver la gran apertura de su más grande monumento. Murió de causas naturales el año anterior. Su hijo y sucesor, Tito, dirigió la celebración inaugural. Los romanos acudieron durante 100 días seguidos llenando el Coliseo para empaparse de todo tipo de matanzas imaginables. En un solo día se sacrificaba a 5.000 animales y quedaban miles de cadáveres de gladiadores y prisioneros. Fuera de este anfiteatro solo se habían visto carnicerías semejantes en las guerras, aunque en su interior era pura diversión. Se pasaban el día entero. Por la mañana veían a hombres matando o siendo matados por animales. Después del mediodía veían ejecutar a prisioneros. Y finalmente por las tardes el acontecimiento principal, el equivalente a la hora de máxima audiencia de la televisión, dejaban lo mejor para el final, los gladiadores, hombres contra hombres. Las luchas de gladiadores eran la gran atracción del Coliseo, pero no siempre eran el acontecimiento principal. Varios escritores antiguos describen batallas navales recreadas en directo, en el mismo coso, con barcos de guerra y en agua. Habría sido totalmente posible que desviaran agua de uno de los acueductos y la llevaran al Coliseo con el fin de inundar el coso de agua hasta una pequeña profundidad. Tenemos evidencias a través de estudios recientes del Coliseo que revelan que había muchos canales de agua para inundar la infraestructura del Coliseo. Por lo tanto, sí, fue posible y sí lo hicieron. Cristiano Ranieri es el primer arqueólogo moderno que explora el laberinto de canales de agua que había bajo el Coliseo. Él cree haber encontrado pruebas concluyentes de un sistema de cañerías que se utilizaba para inundar el coso con el fin de celebrar batallas navales. Bajo el suelo del Coliseo hemos encontrado algunos túneles muy antiguos, incluso más antiguos que el Coliseo, que datan de la época de Nerón, por lo tanto contemporáneos al Domus Aurea. Los canales de agua originales construidos bajo el lago artificial de Nerón habían quedado intactos cuando se construyó el Coliseo justo encima. Es posible que se reacondicionaran para poder inundar y vaciar el coso. En estas imágenes nunca vistas anteriormente, Cristiano dirige a su equipo de submarinistas por el interior de estos canales antiguos, inundados con agua contaminada por los escombros de hace 2 milenios. Bajo el Coliseo descubre un depósito comunicado por un conducto a un acueducto cercano. Cristiano cree que las aguas llegaban hasta allí desviadas desde algún acueducto. También encuentra indicios de las tuberías de drenaje que estaban conectadas al sistema de alcantarillado de la ciudad y que se utilizarían para vaciar el agua del coso en el río Tíber. Era todo un sistema de cañerías. En algunas ocasiones los túneles se utilizaban para inundar el coso del Coliseo para crear escenas de batallas navales.
Las batallas navales del Coliseo fueron un asombroso triunfo de la ingeniería, pero resultaron ser una moda fugaz en el anfiteatro más famoso del mundo. En menos de una década se abandonaron estas inundaciones para acometer una renovación que revolucionaría los Juegos. Una nueva infraestructura bajo el suelo llamada hipogeo. En su interior había un sistema de ascensores y trampillas desde las que podían surgir de repente tigres y gladiadores armados y pillar por sorpresa a sus víctimas. Aunque el verdadero espectáculo se producía aquí en el coso, la espina dorsal, el sistema central y verdadero soporte del Coliseo estaba ahí abajo, en el hipogeo. Allí había fosos de leones, jaulas con animales salvajes a los que azuzaban, gladiadores que afilaban sus espadas y se preparaban para morir, criminales condenados en jaulas. Cuando comenzaban los juegos, se abría una trampilla en el coso y mediante un sistema de poleas, un ascensor ascendía para llevar otro león o una pantera hasta el coso. Al abrirse la trampilla recibíamos un baño de luz y oíamos los gritos de la muchedumbre disfrutando de los juegos. Entonces se volvería a cerrar la trampilla para dejarnos ahí contemplando nuestra propia muerte entre gritos, lamentaciones y el hedor a sangre, bestias y hombres. Violentos, sangrientos, explotadores, apasionantes. Los Juegos del Coliseo eran lo último en espectáculos en Roma, y todos los que entraban allí se quedaban impresionados por la extraordinaria capacidad de ingeniería de la civilización más avanzada del mundo. Tras una década de fuerza y estabilidad con Vespasiano, esa civilización estaba alcanzando el momento álgido de su poder. Y su siguiente generación de gobernantes usarían ese poder para construir milagros fabricados por el hombre siempre más grandes y más audaces. Sobre los escombros de las viejas ruinas, encargó construir su más famosa estructura, el Panteón, un templo majestuoso en honor a los dioses romanos. Se podría decir que el Panteón es la estructura más asombrosa que hayan construido los romanos. ¿Por qué? Por su rotonda. La rotonda, un enorme espacio interior coronado por una espléndida cúpula, era el corazón dentro del diseño del Panteón. En su mismo centro, la cúpula de hormigón se eleva a 45 metros de altura y se extiende exactamente la misma longitud de lado a lado sin ningún apoyo de columnas ni contrafuertes. 45 metros es una distancia muy grande para abarcar. Debieron tener muchas agallas para intentar hacer algo con semejante anchura. El hecho de haberla construido con una anchura tan grande es uno de sus grandes logros. La cúpula del Panteón sería durante 18 siglos la estructura de hormigón sin sujeción más amplia del mundo. Antes de poder cubrir de hormigón el techo, los ingenieros de Adriano necesitaban averiguar cómo desviar el peso de su centro. De lo contrario, cuando retiraran la estructura de madera que sujetaba el techo, las 3.000 toneladas de hormigón se desmoronarían por su propio peso. Actualmente, cuando construimos con hormigón, introducimos unos cables de acero de tensión que soportan la mitad de la carga del hormigón. Los romanos no podían hacer esto, por lo tanto, la cúpula del Panteón hacía una presión constante externa hacia su base. Los ingenieros del Panteón desarrollaron varias soluciones extremas para asegurarse de que su techo y la reputación del emperador no se vinieran abajo. En primer lugar, construyeron unos muros sólidos de 6 metros de grosor que sirvieran de buena base para el techo. Utilizaron los muros verticales de los lados como sostén para soportar el peso de la cúpula que ejercía presión hacia afuera. Utilizaron los muros como contrafuerte de la cúpula. Después, según ascendía el techo hacia su cima, mezclaron materiales más ligeros con el cemento y fueron echando progresivamente capas cada vez más ligeras. El hormigón romano, como el actual, se hacía con una mezcla, normalmente de piedras, que se unían con el cemento. En la cúpula del Panteón, los romanos usaron una técnica común en aquella época, que consistía en introducir jarros huecos dentro del hormigón para desplazar parte del hormigón y aligerar así la carga.
Para que el techo fuera aún más ligero, los constructores moldearon unos paneles en forma de nicho llamados artesones, que servían para dos ingeniosos fines. Estos cofres tienen, obviamente, un fin estético. Es decir, permiten que se decore la superficie interior de la cúpula, pero al mismo tiempo sirven para reducir la cantidad de hormigón necesaria para crear la cúpula. Otra modificación realizada para reducir el peso pasaría a ser la característica más distintiva del Panteón: el oculus, un agujero de 9 metros de diámetro en el centro del techo. El oculus libera a la cúpula de tener que soportar la tensión del pesado hormigón en su punto más débil. Además, ilumina el interior como el sol a la tierra. Imagínense que estuvieran en la antigüedad y nunca hubieran entrado en un espacio semejante, porque nunca se había construido un espacio interior así. Y sintieran el aspecto religioso de esta construcción, puesto que se había levantado en honor de todos los dioses. Los ingenieros del Panteón se esforzaron por conseguir la perfección, y casi la consiguieron. Solo hay un misterioso error en el diseño que aún sigue desconcertando a todos hoy día. El pórtico frontal del Panteón, con la columnata de acceso al interior, es aproximadamente 3 metros más corto y no conecta con la rotonda en el punto donde debería. El por qué no se utilizaron columnas de 15 metros en lugar de las de 12 que hay allí sigue siendo materia de especulación. ¿Se hundirían en el Mediterráneo? ¿Serían incapaces los romanos de conseguir las piedras a tiempo para que Adriano inaugurara el edificio? No podemos estar seguros. El Panteón ha sido durante siglos un desconcertante enigma para los ingenieros. Pero la forma en que fue construido es solo una parte del rompecabezas. El mayor misterio sigue siendo el de quién fue su diseñador. No queda ningún documento en el que se revele la identidad del arquitecto, aunque se especula con que pudo ser el mismo emperador Adriano. El nuevo emperador intentaría expiar sus pecados del pasado construyendo un complejo de baños. Los baños llevaban siglos formando parte de la vida cotidiana de Roma. Estaban concentrados en torno a unas piscinas de agua caliente y fría. Pero los baños eran algo más que el lugar donde bañarse. Eran clubs públicos abiertos a personas de toda clase. Después de terminar tu trabajo, te ibas a los baños durante un par de horas para relajarte, hablar de política, que te dieran un masaje, te hicieran la manicura o te cortaran el pelo. Había zonas donde hacer gimnasia, podías practicar la lucha y también, por supuesto, bañarte e ir a las salas de vapor a sudar. En todo caso, estarías rodeado por unas estupendas estructuras recubiertas de mármol y decoradas con estatuas. Y esto lo podía disfrutar cualquier persona. No estaban hechas para los ricos, sino para el ciudadano medio romano. Los baños habían sido siempre un proyecto de construcción muy habitual entre los emperadores romanos. Anteriores gobernantes como Nerón, Tito y Trajano habían levantado sus propios extravagantes baños, cada uno de ellos con su nombre. Y Caracalla estaba dispuesto a superarlos a todos ellos con el complejo de baños más grande que se haya construido. Los imponentes restos que aún perduran hoy son testimonio de su éxito. Como pueden ver en todo lo que aún queda hoy a nuestro alrededor, había una serie de salas gigantescas en las que había piscinas de tamaño olímpico. Había piscinas de baño con agua a diferentes temperaturas, salas de baño privadas y áreas en donde la gente se podía reunir. El edificio central era más grande que la Basílica de San Pedro y estaba adornado con oro y mármol de lado a lado. Los suelos estaban cubiertos de ricos mosaicos, de los cuales aún se conservan algunos fragmentos. En torno al edificio principal había espacios abiertos para pruebas de atletismo, y en el perímetro, bibliotecas, tiendas, restaurantes e incluso burdeles. El complejo podía alojar cómodamente a 2000 romanos. Esta pequeña ciudad estaría repleta de gente todos los días.
Estas salas enormes son un testimonio de los conocimientos de ingeniería de las personas que lo construyeron. Superaron con creces a todos los demás baños que se habían hecho anteriormente. Los trabajadores de Caracalla tuvieron que esforzarse al máximo para terminar los baños rápidamente. Para construir unas instalaciones de baños tan grandiosas en solo 5 años, debió haber entre 5 y 10.000 personas trabajando a diario durante los 5 años seguidos. Lo construido por encima del suelo no era más que la mitad de la historia. Por debajo del complejo había un túnel con un canal de agua traída desde un acueducto cercano y que descargaba en los baños casi 20 millones de litros de agua fresca cada día. La destinada a las piscinas de agua caliente se desviaba previamente hacia los 50 hornos de leña que había construidos directamente bajo el suelo. Este suelo dividía literalmente el mundo de los ciudadanos romanos ricos del infierno de trabajadores y esclavos que se encontraban en los hornos atizando los fuegos y ahogándose con el humo, los gases y todo lo demás. Aquí arriba, en estas cámaras tan elegantemente decoradas con mármoles y mosaicos y techos de azulejos, se debía estar como en un paraíso. Los baños de Caracalla abrieron en el año 216. Fueron uno de los últimos grandes logros de ingeniería de Roma que combinaba todos los conocimientos que los romanos habían perfeccionado a lo largo de los siglos. Los emperadores romanos podían ser crueles y despiadados, pero también llevaban una vida llena de peligros. Podían perder todo lo que habían construido en cuestión de segundos. Algunos seguían con vida por haberle dado al pueblo lo que el pueblo pedía, mientras que otros protegían su reputación construyendo monumentos colosales que no quedarían olvidados con el paso del tiempo. Roma se convirtió en un lugar único en la tierra. Tenía centros comerciales y balnearios, un sistema de carreteras, agua potable y alcantarillas. Los romanos disfrutaron de una ciudad con una arquitectura insuperable en su día y con espectáculos que iban mucho más allá de sus mejores sueños. El edificio donde se desarrollaban algunos de estos espectáculos era el Circo Máximo. Fue el estadio más grande jamás construido. Tenía capacidad para el doble de espectadores que cualquier arena deportiva de nuestro tiempo. En su interior, los romanos disfrutaban de espectáculos de velocidad, peligro y muerte. Se reunían aquí para contemplar grandes hazañas, piruetas, carreras y aventuras incomparables. Con medio kilómetro de longitud y 150 metros de anchura, el Circo Máximo era el lugar donde se celebraban los grandes espectáculos. Aquí había bestias salvajes, gladiadores y el espectáculo más conocido de todos, las carreras de carros. Tenía capacidad para 350.000 espectadores. La entrada era gratuita, la pagaba el Estado. Pero para Trajano, el emperador que ordenó la construcción del circo, esto solo era un pequeño sacrificio comparado con los beneficios que obtenía. Trajano, como cualquier emperador que se preciase, quería construir un monumento dedicado a su gloria eterna, y el Circo Máximo fue una excelente elección. A Trajano le gustaba verse a sí mismo como un hombre del pueblo. El circo le permitía entretener a un tercio de la población de Roma en una sola sesión. La mitad de la pista se veía dividida por una acera de 300 metros de longitud. Se llamaba la Espina y representaba la espalda rota de los enemigos de Roma. En medio de la Espina se erguía un obelisco de más de 25 metros de altura. Este, en un principio, había servido para homenajear la gloria de Ramsés II, el gran faraón egipcio. Pero el obelisco tenía un nuevo dueño, Roma. Los primeros intentos de construir un gran estadio siempre habían acabado en desastre. El primer Circo Máximo se construyó 500 años antes, pero al estar fabricado de madera, la estructura ardía con demasiada facilidad y se incendió una vez tras otra. Pero en el año 100 a.C., el emperador Trajano decidió reconstruirlo de una vez por todas. Trajano decidió reconstruir el circo y reemplazó la antigua estructura de madera con una reluciente construcción de mármol y piedra. Realmente se trataba del primer circo permanente que se construyó en el Imperio Romano. El Circo Máximo de Trajano se convirtió en un estadio de éxito inigualado. Su longevidad se debía a un nuevo descubrimiento en materia de construcción, el hormigón. Esta mezcla novedosa supondría un gran paso adelante en la arquitectura de la época. El hormigón fue una innovación desarrollada por los romanos.
El hormigón tenía muchos beneficios para los romanos. En primer lugar, permitía una construcción mucho más rápida que otros materiales que se habían empleado anteriormente y, adicionalmente, haría posible la construcción de complejos cada vez más grandes y de mayor aforo. Cuando se construyó, la única parte del Circo Máximo que se construyó en madera fueron los pisos superiores. Los 3 primeros pisos, donde estaban situados los comercios, estaban construidos de hormigón y decorados con ladrillos y mármol. En conjunto, se trataba de una estructura ignífuga que permitiría una mayor flexibilidad de desarrollo y que, gracias a sus novedosas características, mantuvo el edificio en uso durante más de 500 años. Los romanos jamás habían visto nada igual. Hoy en día solo quedan sus restos, pero en su momento el Circo Máximo fue el edificio más concurrido de su tiempo. Cuando llegabas al Circo Máximo, entrabas dentro de la estructura a través de un arco que llevaba hasta una serie de pasillos. Estos pasillos estaban prácticamente por debajo de la tierra, y cuando finalmente salías de ellos para emerger al interior del circo, la luz era sencillamente cegadora, y se precisaban varios segundos para ajustar los ojos al espectáculo que se desarrollaba. La construcción de Trajano tenía más de 30 metros de altura, dentro de los cuales había 4 filas de asientos. Estas filas rodeaban toda la pista y tenían una longitud total de casi 1500 metros. El escritor Plinio lo describió como bello como un templo, un lugar digno de ser visto por su propio esplendor, aun sin tener en cuenta los espectáculos que se contienen en su interior. Tenía que ser un lugar muy resistente para poder aguantar las sorprendentes características de algunos de los espectáculos. En uno de ellos se soltaron 63 leopardos, 40 osos y 10 elefantes a la vez. Para incrementar la seguridad de los espectadores, se excavó una trinchera de 3,5 metros de anchura y otros tantos de profundidad por todo el perímetro de la pista. El emperador Nerón mandó construir una barrera cilíndrica cubierta de marfil que giraba sobre sí misma al ser tocada, impidiendo que los animales treparan por ella para subir a las gradas. Una novedad que permitía que toda la acción tuviese lugar a escasos metros de los espectadores. El Circo Máximo era tan sumamente grande que necesitaba espectáculos a gran escala, y en el Imperio Romano no había mayor espectáculo que las carreras de carros. La carrera comenzaba con un pañuelo tirado al suelo. Entonces se abrían las puertas y los 12 carros salían disparados a la vez. Durante los primeros momentos tenían que permanecer en sus líneas, pero a partir de cierta distancia ya se les permitía la libertad de movimientos. A partir de ese momento corrían como posesos hasta dar 7 vueltas al circo. La meta estaba justo delante del palco imperial. El trazado de la pista sufría modificaciones y mejoras constantes. Las partes más peligrosas eran sin duda las esquinas, donde los equipos se veían obligados a tomar curvas lo más cerradas posible. Los carros chocaban entre sí y los competidores quedaban aplastados por las pezuñas de los caballos. Más de 50 morían cada año, pero si lograban sobrevivir, se convertían en auténticas superestrellas. Sí, la verdad es que los conductores de carros llevaban una vida similar a la de nuestras estrellas de rock o de cine. Se convertían en auténticas celebridades, atraían mucha atención y disfrutaban de todo el glamour, los beneficios y el tremendo prestigio que habían ganado en el circo. Hoy en día solo conocemos el nombre de uno de ellos, Scorpo, y su vida tuvo que ser bastante representativa de toda la excitación, el glamour y a veces el patetismo que tenía la vida de ser un competidor. Ganó 2000 carreras, pero finalmente murió con las riendas en las manos con tan solo 27 años. Los espectadores hacían apuestas por los distintos equipos, y el espectáculo era atentamente seguido por hombres, mujeres y niños. Es indudable que el Circo Máximo convirtió al emperador Trajano en una figura tremendamente popular, pero esto no fue suficiente para él. Se convirtió en uno de los mayores edificadores del Imperio Romano y su siguiente proyecto sería otra maravilla de la arquitectura conocida como el Foro de Trajano. El foro es un símbolo cultural de la ciudad romana. Se trata del lugar de encuentro principal del pueblo. Era un lugar de reunión que habitualmente tenía un templo a un lado, una basílica y unos juzgados al otro. Por tanto, estamos en el auténtico centro, el Times Square o el Piccadilly Circus de Roma. Roma ya contaba con 5 foros, pero ninguno de ellos poseía la escala de la construcción de Trajano. El Foro de Trajano fue el foro más grande que se construyó en Roma. De hecho, tiene el tamaño de todos los demás foros imperiales puestos juntos.
Trajano lo construyó no solo para que su nombre perdurase en el tiempo, sino también para convertirse en un auténtico romano. Trajano fue el primero de los emperadores nacidos fuera de Italia. Era de España, era muy buen soldado, y fue el segundo de los 5 buenos emperadores. Le eligieron por su habilidad nata más que por su linaje. Trajano se había hecho a sí mismo y pretendía seguir una dinámica similar con la expansión de su imperio. Previsiblemente, para cumplir las labores de arquitecto principal, eligió a otro extranjero, un griego con el nombre de Apolodoro, que había ayudado a Trajano en algunas de sus campañas militares. No sabemos demasiado sobre la carrera de Apolodoro. Nos pasa lo mismo con todos los demás arquitectos romanos. Era el arquitecto principal de Trajano, se encargaba de construir puentes y más tarde se le asignó el diseño del foro de Trajano. Las ganancias obtenidas en las campañas dacias permitieron que Apolodoro dejara volar su imaginación para convertir el foro de su emperador en todo un muestrario arquitectónico. La plaza tenía más de 200 metros de longitud y estaba rodeada de galerías y de estatuas de Trajano. El foro contenía un mercado, una biblioteca y varios tribunales. Los emperadores romanos tenían que ser gente como Bill Gates. La verdad es que estaban forrados, aunque claro está que algunos emperadores eran más ricos que otros. Todas estas riquezas solían proceder de las conquistas, ya que una parte del dinero siempre iba a parar directamente a las arcas del emperador. Las victorias militares de Trajano servían para financiar sus grandilocuentes construcciones y fueron descritas en una magnífica columna que dominaba el foro. Se trata de una serie de frisos que narran la historia de sus victorias. Es una descripción gráfica de las campañas romanas al cruzar el Danubio y conquistar Rumanía. Contienen ilustraciones fabulosas y coloridas de las matanzas que perpetraron los romanos para ganar su guerra. Y para el romano medio, entrar en el foro de Trajano era como entrar en otro mundo. El pobre romano que escapaba de su típica vivienda abarrotada y maloliente, de repente entraba en este lugar glorioso lleno de mármol donde podía contemplar los tejados de bronce del palacio. Para ellos era como entrar en otro mundo o estar en un plató de cine. El Imperio Romano. El último superpoder del mundo antiguo. Sostenido por su poder militar y regido por sus emperadores, su centro neurológico era una ciudad, Roma. Con una población de 1 millón de habitantes, Roma era un lugar cosmopolita, futurista y poderoso. La ciudad estaba colmada de novedades arquitectónicas y de ingeniería, como sus acueductos y calzadas. O el Panteón, el domo más grande que se había construido hasta ese momento. La arquitectura de Roma era muy cosmopolita. El foro era una plaza pública que contenía el primer centro comercial de la historia. Pero Roma también era decadente. Los baños termales del emperador Caracalla eran realmente un palacio dedicado al hedonismo más absoluto. Roma era un lugar muy excitante. El Circo Máximo era 2 veces más grande que cualquier estadio deportivo de hoy en día. Y también estaba el Coliseo, un lugar donde la muerte se exhibía como espectáculo. Qué terribles historias están ocultas dentro de sus oscuros pasillos. Las 7 maravillas de Roma sorprendieron al mundo por su innovación y audacia. ¿Cómo fueron los romanos capaces de lograr semejantes avances tecnológicos más de 2 milenios antes de nuestro tiempo?